Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y sobre todo, que estén listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Hoy estoy súper emocionado de abordar un tema que ha generado muchísima conversación, especulación y, por qué no decirlo, un poquito de drama en el mundo del entretenimiento, la salud de Demet Özdemir y las recientes declaraciones de Can Yaman al respecto. Sí, amigos, lo sé. El chisme, la intriga, las conjeturas. Todo eso que nos encanta. Y como siempre, aquí estamos para desmenuzar cada detalle, analizarlo a fondo, y por supuesto compartir nuestras opiniones y reflexiones. Antes de que nos adentremos en este tema tan candente y como ya es costumbre, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es súper importante para mí, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a traerles lo último del mundo de las telenovelas turcas, los actores y actrices y todo lo que les interesa. Así que ya saben, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en esta historia. Bueno, como les decía, el tema central de hoy es Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas, talentosas y exitosas del momento. Y por otro lado, tenemos las declaraciones de Can Yaman, su colega y, digamos, ex compañero sentimental. Para aquellos que aún no estén familiarizados con la historia, recordemos que Demet y Can protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, que no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también generó una gran cantidad de rumores y especulaciones sobre una posible relación amorosa entre ellos. La química que transmitían en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con verlos juntos en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la relación nunca se confirmó abiertamente y cada uno siguió su camino. Pero, como les decía, hoy nos vamos a centrar en la salud de Demet. En las últimas semanas han circulado diversos rumores y especulaciones sobre su estado de salud, algunos más alarmistas que otros. Se ha hablado de cansancio, de problemas de salud que la han obligado a cancelar algunos compromisos profesionales, y por supuesto, la inevitable oleada de comentarios y análisis en redes sociales. La prensa turca y los medios internacionales han estado muy pendientes de la situación, y cada noticia o rumor ha generado un gran revuelo entre sus seguidores. En este contexto han surgido las declaraciones de Can Yaman, que sinceramente han sorprendido a muchos. En una reciente entrevista, al ser preguntado directamente sobre Demet y su actual situación, Can no dudó en expresar su preocupación por el bienestar de su ex compañera de reparto. Las palabras que utilizó fueron muy significativas: Demet es una persona muy fuerte, pero también es muy sensible. Su salud es una prioridad. Espero que se cuide y se recupere pronto. Lo que realmente llamó la atención de todos fue el tono de Can. Se le veía genuinamente preocupado, con una mirada que denotaba afecto, empatía y, por qué no decirlo, cierta nostalgia. Sus palabras no fueron simples formalidades, se notaba una preocupación sincera por el bienestar de Demet. Este gesto, en un mundo donde la imagen pública y el ego a menudo priman sobre los sentimientos reales, es algo que vale la pena destacar y valorar. Estas declaraciones, como era de esperarse, han generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de ambos actores, que como mencionaba, aún sueñan con verlos juntos y que son legión, han inundado las plataformas con mensajes de apoyo tanto para Demet como para Can. Han aplaudido la muestra de afecto de Can, han expresado sus mejores deseos para la pronta recuperación de Demet, y por supuesto, han especulado sobre el posible significado de estas palabras. ¿Es una señal de que aún existe algo entre ellos? ¿Es simplemente una muestra de cariño y respeto profesional? ¿Hay algo más allá de lo que vemos? La verdad, solo ellos lo saben. Pero más allá de las especulaciones románticas que siempre surgen en estos casos, creo que lo más importante es destacar la humanidad de Can. En un mundo donde la imagen y el ego a menudo dominan, es refrescante ver a una figura pública mostrarse vulnerable y preocupada por alguien, independientemente de su relación pasada o presente. Demuestra que al final del día todos somos personas, con nuestras propias preocupaciones, fragilidades y prioridades. Y el hecho de que Can haya expresado su preocupación de manera pública, sin esconder sus sentimientos, es algo que merece ser reconocido y valorado. Ahora bien, adentrémonos un poco más en la situación de Demet Özdemir.
Como ya les dije, no soy médico, por supuesto, y no tengo acceso a información médica confidencial. Por lo tanto, no voy a especular sobre posibles diagnósticos ni a tratar de adivinar qué es lo que le sucede. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva objetiva y basándonos en la información que se ha filtrado y que se ha hecho pública. Lo primero que quiero recalcar es que, como cualquier persona, Demet tiene derecho a su privacidad. Y aunque es una figura pública, tiene derecho a proteger su intimidad y a no hacer pública información sobre su salud si así lo desea. Es algo que debemos respetar y que considero fundamental. No es justo que la gente se sienta con el derecho de inmiscuirse en la vida privada de una persona, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la salud. Sin embargo, sí sabemos que en los últimos meses, Demet ha estado trabajando sin parar. Ha protagonizado varias series exitosas, ha participado en campañas publicitarias, y ha estado muy activa en las redes sociales, compartiendo su día a día con sus seguidores. Esto, sumado a la presión mediática y a las exigencias implacables de la industria del entretenimiento, puede ser extremadamente agotador. El estrés, la falta de descanso, las largas jornadas de trabajo y la sobreexposición constante pueden afectar la salud física y mental de cualquier persona, incluso de las más fuertes. Es posible que Demet esté experimentando un periodo de agotamiento, un burnout como se dice comúnmente, o que tenga alguna condición médica que requiera atención y descanso. O tal vez simplemente necesite un poco de tiempo para sí misma, para desconectar del trabajo, descansar y recargar energías. Cualquiera que sea la situación, es fundamental que se cuide y que priorice su bienestar. En la industria del entretenimiento, es común ver a actores y actrices que, debido a la presión y al ritmo frenético de trabajo, descuidan su salud. Muchas veces, la agenda apretada, los compromisos profesionales y la necesidad de mantenerse en la cima les impiden prestar la debida atención a su cuerpo y a su mente. Esto puede generar problemas de salud a largo plazo, tanto físicos como mentales. Volviendo a las declaraciones de Can Yaman, creo que son importantes porque humanizan la situación. Nos recuerdan que detrás de la fama y el glamour, hay personas que sufren, que se preocupan y que necesitan apoyo. Su muestra de apoyo hacia Demet es un gesto de cariño y respeto que merece ser valorado. Es importante que en un mundo donde a menudo se privilegia la apariencia, se reconozcan y se celebren los gestos de humanidad y empatía. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Mantendrán una relación amistosa? ¿Se mantendrán distanciados? El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué sucederá. Lo que sí es seguro es que sus caminos seguirán cruzándose de alguna forma, ya que ambos forman parte de la industria del entretenimiento turco y siguen siendo dos de las figuras más importantes y populares del momento. Sus carreras están en constante ascenso, y es muy probable que sigan coincidiendo en eventos, galas, o incluso en proyectos futuros. La verdad, creo que lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor a ambos. Esperamos que Demet se recupere pronto, que encuentre la fuerza y el equilibrio que necesita, y que pueda seguir deleitándonos con su talento y su carisma. Y esperamos que Can siga siendo un ejemplo de humanidad, empatía y profesionalismo. Ahora me gustaría hacer una pequeña pausa para hablar un poco más sobre la importancia de la salud mental y física, sobre todo en la industria del entretenimiento. Vivimos en un mundo donde la imagen lo es todo, y la presión por mantener una apariencia perfecta, por cumplir con horarios extenuantes y por lidiar con la presión de los fans y los medios de comunicación, es constante. Los actores y actrices están constantemente bajo escrutinio público, y esto puede tener un impacto muy negativo en su bienestar. La exigencia de estar siempre perfectos, de mantener una sonrisa, de ser accesibles y agradables, puede ser abrumadora. La falta de privacidad, la exposición constante a las críticas y los comentarios negativos, pueden generar ansiedad, estrés e incluso depresión. Es fundamental que los actores y actrices tengan un entorno de apoyo sólido, que cuenten con el apoyo de sus familias, amigos y profesionales de la salud mental. Es crucial que aprendan a cuidarse, a establecer límites y a priorizar su salud mental y física. Deben aprender a decir no a aquellos proyectos que les agoten, a tomarse descansos cuando los necesitan, y a buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La industria del entretenimiento a menudo puede ser despiadada, y la presión por mantenerse en la cima es enorme. Por eso es fundamental que los actores y actrices tengan una red de apoyo que les brinde contención y les ayude a lidiar con los desafíos que enfrentan.
Es importante que se sientan seguros y protegidos, y que sepan que no están solos. También es fundamental que los fans y el público en general sean más empáticos. Debemos recordar que los actores y actrices son personas, y que tienen derecho a su privacidad y a su bienestar. Debemos dejar de lado el sensacionalismo y el morbo, y apoyar a nuestros artistas favoritos en su búsqueda de la felicidad y el bienestar. No debemos olvidar que detrás de la fama, hay seres humanos con sentimientos y necesidades. Es importante recordar que la salud es un tesoro, y que debemos cuidarla siempre, tanto la física como la mental. Y esto, como ya dije, aplica a todos nosotros, no solo a los famosos. Debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo, a tomar descansos cuando los necesitamos, a rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan, y a buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos prestarle la misma atención. En el caso de Demet, espero sinceramente que se esté tomando el tiempo que necesita para recuperarse, para cuidar de sí misma, para reflexionar, para desconectar del trabajo y para volver a la vida con la misma energía, entusiasmo y alegría que siempre la ha caracterizado. Espero que encuentre la paz y el equilibrio que necesita para seguir adelante con su carrera y con su vida personal. Y en cuanto a Khan, me parece un gesto muy noble de su parte el mostrarse preocupado y el expresar sus mejores deseos para su ex compañera. Demuestra que a pesar de las circunstancias, sigue existiendo un cariño y un respeto mutuo. Ahora, volviendo a las especulaciones, es imposible saber qué sucederá entre ellos en el futuro. Quizás mantengan una amistad, quizás se crucen en algún proyecto profesional, o quizás simplemente sigan caminos separados. Lo importante es respetar sus decisiones, sus tiempos y desearles lo mejor a ambos. La vida está llena de sorpresas, y nunca se sabe qué depara el futuro. Lo importante es que sean felices y que encuentren la paz y la armonía en sus vidas. Además, y como siempre, me gustaría recordarles la importancia de verificar la información antes de creerla ciegamente. En el mundo del entretenimiento, especialmente en las redes sociales, es fácil que se difundan rumores y noticias falsas. La desinformación es un problema cada vez mayor, y es importante que seamos críticos y que busquemos fuentes confiables antes de creer todo lo que leemos o escuchamos. No se dejen llevar por el sensacionalismo, ni por los titulares llamativos. Busquen fuentes confiables, contrasten la información, y no se dejen manipular por aquellos que buscan generar clics y likes a toda costa. En este caso, debemos ser especialmente cautelosos con las especulaciones sobre la salud de Demet. La información médica es privada, y no debemos contribuir a difundir rumores infundados. Respetemos su privacidad y esperemos a que ella misma decida compartir información sobre su estado de salud, si así lo desea. No olvidemos que detrás de la fama y el éxito, hay una persona que merece respeto y consideración. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema tan comentado. Espero que hayan disfrutado de mi análisis y de mi opinión al respecto. Me encanta compartir con ustedes mis conocimientos y mis perspectivas sobre el mundo de las telenovelas turcas y de sus protagonistas. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal y debatir con ustedes. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad, a compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas, y a seguir comentando sobre los temas que nos interesan. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y me motiva a seguir trabajando en este proyecto. Su apoyo es fundamental para mí. Y por favor comenten qué les pareció el vídeo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les gustaría ver en futuros vídeos. ¿Qué otros temas les interesan? ¿Qué actores o actrices les gustaría que comentáramos? ¿Qué series turcas les gustaría que analizáramos? No duden en dejar sus sugerencias en la sección de comentarios. Así que ya saben, denle like, suscríbanse, compartan y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme, cuídense mucho y hasta la próxima. Y recuerden siempre, la salud es lo más importante. Hasta luego.